Lo que vamos a hablar hoy está en inglés, es un tema que, porque es un modelo a partir, yo hago parte de una organización que se llama Goldratt, ahora les explico quiénes somos, es una empresa israelí, pero el Pride and Joy quiere decir es orgullo y disfrute, un tema que reúne y van a ver ustedes por qué esa frase y por qué le hemos puesto ese nombre al modelo familiar o al cuerpo de conocimiento que a través de intervenir en consultoría a muchas empresas familiares nos lleva a encontrar un camino adecuado para motivar a las empresas a asumir los retos, los cambios necesarios en su gobierno cara a lograr la empresa y superar las etapas que presentan este tipo de empresas, ¿correcto? Entonces, rápidamente, pues estamos en Japón, estamos en Israel, las casas matrices, el mercado más grande de nosotros en el mundo está en Israel, en Japón, China, India, Brasil y Estados Unidos. La mayor base de clientes históricos y actuales en América Latina. Estamos, diferente a Brasil, por supuesto, estamos, digamos, de manera directa hace un corto tiempo, en Colombia hace 2 años. Sin embargo, todo este cuerpo de conocimiento de Coltras existe hace 34 años y ha ido evolucionando, entendiendo los cambios en el entorno y en el mundo de los negocios, adaptado hoy pues ya al entorno 4.0. En los principios en que miramos las organizaciones y cómo está construido, ustedes verán, todos siempre miramos la organización como un todo y no como la suma de partes de procesos o áreas, sino como un todo para poder intervenirla. Lo segundo es que son basados en acciones que buscan todo lo que hagamos y en las compañías pues deben buscar acelerar el flujo de caja y las utilidades y pues todos nosotros los que hacemos parte de esta organización, yo soy la cabeza en Colombia, por eso decía ahora Unice el Head Colombia, somos personas que hemos tenido también una experiencia muy grande en empresas y arranco primero determinando que una empresa familiar normalmente tiene una característica, la particular es que hay tres sistemas que interactúan y en esa interacción, si ustedes ven unos numeritos, hay diferentes grupos de personas que hacen o que tienen relación con la empresa familiar. Entonces, en la empresa familiar se presentan tres sistemas: el de los inversionistas propietarios, el de la familia, que es parte dueña de la empresa, y la administración. ¿Qué ocurre en esto? Si ustedes ven, hay personas de la familia, que es en la intersección o el número 7, donde hay propietarios que son parte de la familia y que además trabajan dentro de una empresa, o son el gerente o son el gerente de ventas, en fin. Pero hay algunas personas de la familia, hay algunos propietarios que no son de la familia, como el caso uno, socios de la empresa y que no hacen parte de la familia, no, no es familiar, pero es un socio. Pero también puede haber el número 3, que hay gente de la familia y propiedad, pero no trabajan. O hay otros que trabajan, ¿cierto? Y son parte de la familia, pero no son propietarios. O tienen propiedad y trabajan, pero sin ser parte de la familia. Es decir, todas estas posibilidades se pueden dar en una empresa normalmente. ¿Qué es malo, qué es bueno? Lo importante es no hay ni malo ni bueno, sino hay que protocolizar, pues se llaman los protocolos de familia que generen buen gobierno. Entonces, les está hablando de este gráfico de los sistemas presentes en la empresa familiar y entonces les hablaba de propiedad, familia, administración y les hablaba de estos números, ¿no? Es la intersección, todas las posibilidades de personas que pueden generarse en la relación de una empresa familiar, porque al final la empresa familiar lo que nos muestra es que es un cruce entre lo que no ocurre en otras empresas, ¿cierto? Que la familia tiene, pues es dueña de la empresa y algunos miembros de la familia, o todos o uno solo, normalmente hacen parte de la administración. ¿Por qué? Porque normalmente la gente funda su empresa
los emprendedores hacen la empresa y se vuelven gerentes de ellas mismas. Entonces, perdón con esto, les decía entonces que la característica principal es que estos tres sistemas en la empresa se cruzan. Ok, que en una empresa que no es familiar, normalmente es una sociedad anónima donde la propiedad está en muchas personas que no trabajan dentro de la empresa y pues que no es de una sola familia, sino es un tema abierto en general, digamos, al mercado de valores. La mayoría de las empresas, inclusive muy grandes, son empresas familiares. Así cotizan en bolsa, todavía el dominio y la propiedad está en cabeza de familias. El caso del grupo Ardila Lule, el caso ustedes conocen, Luis Carlos Sarmiento Angulo, inclusive, pero también llegando a pymes. O sea, esto es, en el sistema, el mayor poder económico lo generan en el mundo entero las empresas familiares. Pero, ¿y por qué estamos hablando acá y por qué a nosotros nos interesa muchísimo el tema y ayudar en nuestra consultoría y en el foco de la misión que tenemos como empresa y es parte de lo que compartimos acá? Porque en las empresas PYME particularmente empezamos a encontrar que el crecimiento de las empresas y especialmente en América Latina estamos viviendo eso porque en este momento más del 70-80% de las empresas familiares ya se encuentran en un proceso de cansancio, envejecimiento, muerte o salida de la primera generación de fundadores y todavía en muchos casos la segunda generación no ha entrado por múltiples causas o porque no los han dejado, no ha entregado la dirección el fundador o los fundadores, eh, porque nunca trajo a los miembros de la familia a participar y hoy nunca definieron y tocaron estos temas. De eso trata esta presentación. Entonces, por eso amamos que la inercia es la enemiga número uno de la innovación. Y esto lo traigo con una frase de Albert Einstein que dice que locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando resultados diferentes. Y esto le pasa a las empresas familiares. La fundaron, lo que los hizo exitosos y lo que los ha traído hasta acá en alguna medida, lo mantienen, pero el mundo de hoy está cambiando a una velocidad tan rápida que muchas de las compañías entonces empezaron a perder valor. Y no quiere decir que estén perdiendo dinero y no quiere decir que no estén dando utilidades, pero quiere decir que la velocidad a la que está creciendo el mercado, con los cambios que se están dando en el entorno en productos y servicios nuevos, en nuevas maneras de relacionarnos, todo este tema digital que traen el relacionamiento, la cercanía de las marcas o la humanización de las marcas que transmiten ya más allá de productos y servicios que entregan atienden una necesidad, entregan emociones y generan un relacionamiento de largo plazo. Eso está pasando hoy con las compañías, con el entorno, y hay muchas compañías que se quedaron pegadas. Entonces, cuando uno va a ver la tasa de crecimiento que traen o la tasa de generación de valor, merma sustancialmente porque los márgenes también empiezan a reducirse, aunque siguen ganando, está en peligro la sostenibilidad de la empresa. Y si está en peligro la sostenibilidad de la empresa, está en peligro la sostenibilidad del país y la competitividad del país. No en vano, en los dos últimos décadas, la proporción de la participación de la industria manufacturera o que transformaba y generaba y gran fuente de empleo y transformación de productos ha bajado de unas participaciones del 17, 18% a hoy a no llegar a ser más del 9% de la economía total. Es preocupante porque además, pues donde más están desapareciendo o donde están perdiendo valor las compañías, empieza a ser en las pymes. ¿Y eso por qué? Porque sus gerentes se quedaron atendiéndola y se vuelven la restricción para el crecimiento de la compañía. Nosotros, toda la teoría o el conocimiento de la teoría de restricciones, que es el cuerpo de conocimiento creado por esta empresa israelí, ahora, o que la empresa tiene dos restricciones básicas,
o que tiene problemas para entregar su oferta de valor, es decir, sus operaciones no son confiables, no son flexibles, o el costo que tienen en que incurrir para producir y satisfacer el mercado es mucho más alto de lo que esperaban o lo que otros competidores están en capacidad de hacer. O la restricción está afuera. Estoy en capacidad de hacer todo eso, pero no he sido efectivo generando tráfico y generando compradores de mi oferta de valor. Pero la más difícil que afecta y se ve representada muchas veces en cualquiera de estas dos que le digo, es lo que llamamos la atención gerencial, porque es romper paradigmas, es la manera en cómo el directivo está viendo la empresa. Entonces, normalmente que estamos acostumbrados a tratar de arreglarlo todo y cualquier cosa que pueda ser mejorada. Todo el mundo ocupado tratando de hacer lo mejor de sí. Y en realidad lo que nosotros llamamos para empezar a dar un cambio fuerte en la compañía es que tenemos que decidir a qué renunciamos. Por ahí dicen que estrategia es aprender a renunciar, ¿no? ¿Cuál es el papel de un gerente? Lidiar con la complejidad, lidiar con la incertidumbre, lidiar con los conflictos. ¿Qué problema tenemos? Que para lidiar con la complejidad, la práctica común es no miramos el sistema, sino lo partimos en pedazos buscando la máxima eficiencia de cada área, que el de ventas venda más, que el de costos se baje menores costos, que el de gestión humana dé más horas de capacitación, que el de finanzas optimice más todos los ratios financieros. Y lo que pasa es que si cada uno lo hace sin mirar el sistema total, pueden llegar a generar conflictos al interior y destrucción de valor y ninguno de los dos cumple o los cumplen mal. Todo, lidiar con la incertidumbre, lidiar con los conflictos. No va a parar allí mucho, pero ¿en qué debe enfocarse la atención general? Entonces, realmente en entender que él está limitando el crecimiento para lograr más de su meta. ¿Y cuál es la meta? La meta de una compañía, pues, es generar riqueza sostenida para los stakeholders, para los dueños, los empleados, los clientes, los proveedores y, por supuesto, los trabajadores. Entonces, llegamos a que TOC, Theory of Constriction o teoría de restricciones, no es otra que llevar a buscar enfoque. ¿Y enfoque en qué? ¿Por qué decimos Pride and Joy? Porque las compañías para acometer estos procesos de sucesión que no son fáciles, pues muchas veces la dificultad y que empiezan a buscar o a liquidar la empresa o la empresa misma con sus resultados empieza a fallar, es porque se empiezan a generar unos conflictos y la empresa cae en unas trampas familiares donde no encuentra la salida para generar la supervivencia y la sostenibilidad de la compañía en el futuro. Es decir, nosotros llamamos que se genera una nube de conflicto. ¿La están viendo? ¿Entre qué? Entre dos necesidades. Una de mantener la estabilidad en la empresa y la familia. ¿Para qué? Para seguir operando el negocio y lo que queremos satisfacer es enfocar el negocio y evitar las confrontaciones familiares, mantener el status quo, pero al mismo tiempo tenemos una necesidad que es crecer la empresa, familia e individuos como empresarios exitosos. ¿Sí están viendo esa, Eunice? Sí, señor. Entonces, y en eso, ¿en qué nos enfocamos? En llevar adelante las acciones necesarias que necesita la empresa para el futuro. Estas dos cosas entran en conflicto y entonces normalmente gana la parte de arriba. ¿Qué queremos? Es, hombre, quedémonos como estamos, que estamos sacando para la finca, que estamos sacando para vivir, para pagar los sueldos, para estudiar, para el fin, y pues se nos está volviendo, entonces las personas en la empresa piensan que el ser propietarios les da derecho a entrar a trabajar, a hacer lo que quieran. Y esa es una de las primeras trampas. Entonces, ¿qué encontramos en las compañías que las está frenando? Un círculo vicioso de qué tipo? Que empiezan que nuestros esfuerzos se dedican solo a sostener el negocio operando. Eso nos lleva a que, si pasa eso, entonces las necesidades de sucesión y del valor futuro de la empresa no se atienden. ¿Qué quiere decir esto? No estamos mirando las inversiones que hacer, no estamos haciendo la preparación o la formación de los sucesores externos o internos de la familia que cuenten con las competencias. Entonces, ¿qué dice aquí? Si pasa eso, entonces la generación de relevo no está preparada y el mercado y desempeño de la empresa se deterioran.
Y si eso pasa, entonces el futuro de la empresa se torna cada vez más complicado y las personas prefieren evitar perder lo que tienen hoy en lugar de invertir más para mañana y mejorar el futuro. O sea, nos quedamos ordeñando las compañías, en otras palabras. Entonces, ¿cómo rompemos esa inercia? Lo primero es que hay que decidir qué es lo que toca cambiar, hacia dónde debemos cambiar y cómo causar el cambio. Y aquí hay una frase que yo pongo: no toda mejora, por supuesto, requiere un cambio en la manera que se piensa, los paradigmas y la forma de hacer el trabajo y de relacionarnos. Pero ojo, no todo cambio produce una mejora. Y entonces allí ya entramos al modelo, a dónde queremos llegar nosotros, del círculo anterior a uno donde nuestros esfuerzos como gerentes están dedicados a construir el futuro, ¿cierto? El hoy funciona, hay un cuerpo administrativo que nos ayuda a llevar lo que está preparado y que tenemos la manera de hacer seguimiento con mecanismos o instrumentos de medición como los balance scorecard para saber cómo se está haciendo la tarea, y eso nos lleva entonces a enfocarnos en la necesidad de sucesión y el valor futuro de la empresa para atenderlas adecuadamente. Si esto pasa, entonces el mercado de la empresa y el desempeño mejora, la generación se prepara para tomar la empresa, el futuro de la empresa cada vez es más próspero o virtuoso. Y todos deciden invertir esfuerzos y trabajos para lograr que cada vez esto sea mejor. Entonces, ¿cómo llevamos a eso? Pues lo que les dije ahora, el modelo Pride and Joy. Y entonces ese modelo lo primero que nos dice es: hombre, entendamos dónde está la empresa. Si ustedes ven aquí, son 4 cuadrantes. Un primer cuadrante donde la empresa pierde valor y la familia pierde valor, es decir, la empresa no está dando resultados, la empresa tiene problemas económicos, no crece, pero además eso ha llevado, y también hay conflictos en la empresa, en la familia y en las relaciones familiares. ¿A dónde los queremos llevar? Pues a un tema donde la empresa prospere y la familia también en su relacionamiento y como miembros prospere. Y están otros que son las trampas, donde se sobrepone la empresa se sobrepone la empresa sobre la familia o se sobrepone la familia sobre la empresa. ¿Qué es un caso que se sobrepone la empresa sobre la familia? Que no se sacan espacios para compartir, que no se saca espacios para formar a las siguientes generaciones, para escogerlos, para prepararlos, para determinar quién entra y quién no de acuerdo a un gobierno, sino que está centrado en prácticamente el fundador todo el tiempo, es una característica. Pero hay otra donde la familia se sobrepone a la empresa y entonces un poco es que la mamá, que pobrecito, que hay que llevar al niño que no está haciendo nada, nombrémoslo gerente en la empresa, pero el niño o el niño que ya tendrá a veces 40 años no tiene ni idea cómo ser gerente. Y nunca se preparó y al final el padre ha trabajado muy fuerte y estos se han acostumbrado en algunos casos por los valores que les transmiten a ser pues unos dandis que se la gozan. ¿Qué trampas encontramos entonces en la empresa familiar? La primera trampa, ahí, lo amplié, ahí lo están viendo, sí. Son 5 grupos de trampas, hay una de cultura y la primera la llamamos la arrogancia del éxito. Nosotros decimos que es la trampa madre de la primera generación fundadora, es decir, nadie más es capaz de hacer lo que yo he hecho y yo he sido exitoso hasta ahora y eso me va a asegurar ser exitoso siempre. Un poco la soberbia, como decimos, la arrogancia, es: no necesito aprender, no necesito buscar quien me haga consultoría, asesoría, me acompañe en una junta directiva. La segunda es perder en el traspaso generacional los valores, virtudes y principios del fundador. Es decir, hay unos temas que han generado cultura, que han logrado una compañía, que al final entre los valores y virtudes que se forman unas compañías, esos no cambian en el tiempo. Pero entran otras generaciones y empiezan a cambiarlos y empiezan a dañarlos. Un ejemplo fuertísimo: Odebrecht. Ustedes han visto que el papá y el hijo están hoy agarrados porque prácticamente los valores y virtudes con que fue montado esa compañía, y después llegó su hijo y empezó a actuar con principios no éticos para ganarse los negocios, y pues obviamente cuando se destapó, el primer sorprendido fue su padre
y esto llevó a que hoy haya un rompimiento pues en sus relaciones familiares. Pero lo otro es, eso también hay una trampa de gobierno, ausencia de órganos de gobierno, es decir, juntas directivas. Esto es un tema recurrente que pensamos que eso es una plata mal invertida. Y seguramente es mal invertida si estamos llevando solamente a las juntas a amigos o a personas yes man y no a aquellos que nos pueden traer una mejor visión del entorno y el conocimiento de la industria o de la situación que quiere enfrentar la empresa, para lo cual tenemos que buscar asesores que nos acompañen. Y lo otro, no conocemos ni tenemos claro qué es eso de sucesión. En la estrategia, pues encuentra uno que las empresas de familia, muchas no tienen estrategia empresarial, ni estrategia de patrimonio, ni estrategia de familia. ¿Y qué son estas tres estrategias? Pues la estrategia de empresa, volvemos a lo mismo, es mirar los resultados de la empresa, es determinar y mirar en el entorno y en el cliente y si nuestra oferta de valor sigue siendo atractiva, si la enriquecemos o cómo hacemos para salir a nuevos mercados, nuevos productos, nuevas opciones de crecimiento. La estrategia del patrimonio es decir, ok, básicamente cuando uno oye hablar de inversionista es no todos los huevos en la misma canasta. Es decir, la empresa es muy importante como fuente de riqueza y de dinero, pero hombre, aparte de esas utilidades, empieza a diversificar el riesgo en otro tipo de inversiones y cuídelas de manera que en un momento que nadie está exento de tener un problema económico y un revés que lleven a deteriorar el resultado de la empresa, entonces lo que logra es que nos quedamos en la calle. Y eso le ha pasado a muchas empresas, ¿no? Cuando también hacen ese cambio generacional, alguna cosa falla o en la empresa y no necesariamente por el cambio generacional, y uno ve que los papás prácticamente trabajaron toda la vida y hicieron una empresa y de un día para otro viejitos quedan en la calle. Lo otro, el tema del manejo de estas situaciones peligrosas y las ramas negativas del éxito. Falta entendimiento familiar en situaciones peligrosas. Pues estamos en un país donde es inseguro, pero esto ya pasa a todo el mundo también, donde puede ser uno sujeto, por ejemplo, de una extorsión, de un secuestro, de personas indebidas dentro de la organización haciendo cosas que ponen en riesgo la reputación y la responsabilidad, por supuesto, de los representantes legales de la compañía, o sea, participar en temas ilícitos, participar en comportamientos no éticos y que si no se tiene el control para eso y las medidas necesarias, pues al final llevan a unas situaciones donde el representante legal está metido en temas riesgosos. Y las trampas de estructuras y estas dos de estructura y sistemas son muy importantes porque son las más comunes. Creer que la propiedad otorga el derecho a dirigir la organización. Porque soy hijo del dueño, yo puedo entrar a dirigir y a dar órdenes y a mandar. Y lo otro es que no se generan estructuras adecuadas que respondan a la estrategia en relación con cómo manejar la relación familiar, cómo manejar las relaciones de propiedad o family office que llaman hoy, y cómo manejar el tema de las relaciones dentro de la empresa de manera profesional entre gerente o subordinado, en fin, entre miembros de familia. Entonces, no lo sabemos manejar, pero nos metemos a llevar esos y mezclamos las emociones con la razón y comenzamos a tomar decisiones que no son las más adecuadas para la compañía. Finalmente, ejecutamos malas prácticas empresariales, no cumplir reglas del mercado. Por ejemplo, empezamos a comprarle a la otra empresa del hijo que montó y que es proveedor de nosotros, no es el más rentable, no es el de mejor calidad, pero hay que ayudarle al muchacho y eso empieza a deteriorar la oferta de valor de la empresa. O viceversa, lo volvemos distribuidor o lo volvemos vendedor o le compramos productos y servicios pero más caros que los podamos conseguir o no con las mejores características de mercado. La otra parte, ausencia de sistemas de dirección, evaluación y remuneración adecuados. Es muy importante, muy, muy importante. Empresa familiar o no familiar, es muy claro que se defina cuál es la estructura de gobierno, quién acompaña a la gerencia general, quién audita a la gerencia general de acuerdo a lo establecido por la junta directiva.
¿Cómo se va a evaluar la gestión de la junta directiva a cada uno de sus miembros, de la gerencia también? Y cómo van a ser los esquemas de remuneración en función de esos resultados y metas. No se dan. Entonces, el planteamiento es cómo logra uno salir de esas trampas. Pues lo primero, la primera etapa que proponemos siempre es defina cuál es el problema, es decir, haga una evaluación de su empresa en función de estas trampas familiares y determine cuáles tiene para que empiece a cambiar y cuáles se le están volviendo un freno para obstaculizar el crecimiento de la compañía. Luego de que ha identificado ese problema o esos problemas indeseables, ¿sí? Determine hacia dónde quiere ir o cuál es esa megameta que se está proponiendo y cuáles son esas acciones o esos obstáculos adicionales que traen estas trampas familiares en la administración o en la propiedad que deben determinarse inyecciones o acciones para eliminarlas o mitigarlas o reducir su riesgo para que con esas acciones, una vez tomadas y ejecutadas en el día a día del negocio o de la estrategia, empecemos midiendo. Recuerden que hablamos de medir para que nos vaya mostrando si esas acciones que contemplamos y que pensábamos nos iban a mejorar, pues realmente muestran esos resultados mejores. Una compañía cuando está dando resultados buenos es mucho más fácil de ayudar a manejar los otros sistemas de familia y de propiedad que cuando una compañía no está dando resultados adecuados. Por eso lo primero en nuestra etapa es, hay que ponerla a que dé resultados desde su operación adecuados, de manera que enamore otra vez a todos y en buenos términos empecemos a conversar y a construir ese futuro deseado que puede traer unos cambios en el relacionamiento de las relaciones familiares muy fuerte, pero que todos sabemos que lo estamos haciendo para optimizar los ingresos de toda la familia hoy y en el futuro, no solo de las generaciones actuales, sino de las generaciones futuras, para que se vuelva una dinastía y una fuente de riqueza constante y sostenible. Por supuesto para la familia, pero como les decía, en la manera que una empresa crezca y genere valor y genere riqueza, va a generar riqueza porque va a generar empleos, va a generar para directos e indirectos a través de los proveedores, va a llevarle a satisfacer productos y servicios a un grupo objetivo del mercado en Colombia o en el mundo y adicional, pues obviamente está generando riqueza para los que han construido todo el emprendimiento y el riesgo implícito del capital de trabajo y de los dineros que han invertido en la empresa. Básicamente, ¿qué ha pasado en compañías que se intervienen bajo este modelo y empiezan a mirar las trampas? Esto es un estudio que se hizo en Australia y Nueva Zelanda, muy interesante, y cuando simplemente identificando esas 12 trampas y trabajándolas para eliminarlas, que les acabo de presentar, empieza uno a ver en compañías manufactureras que las entregas prácticamente se vuelven perfectas de un 99%, mejoran las capacidades de las empresas, bajan los inventarios, reducen los tiempos, obviamente todo eso se vuelve mayor rentabilidad. En cadenas de empresas de suministros, de retail, de distribución, bajan los inventarios, disminuyen agotados y aumenta rotación. Es increíble. Uno dice, pero o sea, todos estos son indicadores muy operativos. ¿Qué tiene que ver eso con las decisiones de la familia? Pues miren el impacto tan grande que tiene resolver esas trampas familiares y lograr un buen gobierno de la organización, transparente, moderno y flexible para adaptarse a los cambios del mercado. Dirigir una empresa requiere mucha energía y hoy usted está viendo que en muchas de las empresas colombianas la cabeza y por supuesto no es que no tengan esa capacidad de seguir dando valor y conocimiento y experiencia. Encuentra unos directivos hoy todavía a los 80 años dirigiendo sus compañías como gerentes, muy importante en el puesto de junta, pero como en todo es un momento que como están en las empresas privadas que no son familiares,
determinan, no sé si ustedes han visto ahora, por ejemplo, en el sindicato antioqueño y esto que dicen, hombre, llega a los 65 años y ya tiene preparado, entonces entró el reemplazo de Argos, entró el reemplazo en Nutresa, entró el reemplazo en Bancolombia y las compañías siguen funcionando porque han construido esas estructuras fuertes, robustas, que les permiten tener un marco de acción y buscar las personas con las competencias adecuadas que les ayudan a construir y que estén con la energía para la pertinencia del momento y que se están enfrentando en las organizaciones. Al final, entonces, lo que quedamos es en qué tenemos que trabajar, y por eso llamamos la ciencia del enfoque, en la empresa determinar cuáles son esas trampas familiares que hoy tiene como familia y resolverlas y cambiarlas para que dejen de ser trampas familiares. Y aquí pues he terminado mi presentación. Si tienen alguna pregunta o alguna duda, pues con mucho gusto estamos todavía con el tiempo para resolverlas. No sé si en el chat o a través de... Sí, hay una pregunta. Buena tarde, una empresa familiar compuesta por dos hermanos, uno de ellos desea salirse del negocio, él tiene la administración, pero desea dejar a su hijo. ¿Esto es bueno o es mejor nombrar un gerente? Muchas gracias, Roberto. Muy buena pregunta. Yo que le sugiero es bueno siempre y cuando ocurran dos cosas particularmente. Pues que su hijo quiera y le guste, porque una a veces también quiere obligar a los hijos. Yo he visto casos donde el papá quiere que sea el gerente y siga con el legado de la compañía, pero el hijo, no sé, quiere ser chef. Y entonces pues va a haber un conflicto y no va a ser contento y seguramente los resultados no van a ser buenos. Entonces, digamos, la primera condición genuinamente es determinar si el proyecto de vida de la persona, del hijo, está alineado con el proyecto de la empresa y allí él va a encontrar realización. Primer punto. Segundo, es determinar si tiene las competencias adecuadas para dirigir ya la compañía o no, en cuyo caso, dependiendo, lo puede hacer una evaluación de competencias y de validarlo si es la persona adecuada. Si es la persona adecuada, le faltan resolver algunas habilidades, muy importante que se genere un plan de desarrollo de esas habilidades, que se establezca muy bien quién puede ser el mentor o persona que lo acompañe y acompañarlo con una junta directiva fuerte donde digamos, el fundador entregante a su hijo esté como presidente, no metido en la dirección actual del día del negocio, pero sí es de la junta y acompañado con otras personas que lo acompañen a darle mucha más objetividad y a romper a veces esa relación afectiva que a veces inclusive entorpece y termina generando más peleas entre padre e hijo. Entonces, es lo que yo busco. Si definitivamente no se tienen las competencias porque no todo el mundo está hecho para ser gerente general, pues es mejor buscar un externo y con una junta, vuelvo y le digo, dirigirlo y enseñar a su hijo a ser propietario, que es muy importante, para que él pueda gozar de los beneficios de la compañía, así no trabaje dentro de ella. Espero esto haya podido contestar la pregunta de Roberto. No sé si alguien más tiene otra pregunta. Espere, John Harler Roa. Sí, cuando un gerente que a la vez es el dueño hace el manejo de los recursos como pasando facturas en gastos personales por la empresa, ¿algún ente puede sancionar eso? No lo puede sancionar. Tienen que tener mucho cuidado porque si hay unos límites en función de la relación, digamos, más de la dirección de impuestos. O sea, no todos los gastos aparecen y si no son demostrables que operan con el tema de la empresa, pues no sé, una empresa de software y entonces se le cargan gastos de una finca en el Cesar. De ganado, no sé, o una finca de recreo,
Entonces, a veces, cada vez es más complejo, antes era más fácil en realidad, pero cada vez es más complejo ese proceso de las cuentas que puedan presentar y es un tema mucho más, le recomiendo hablar con el contador. Ahora, ¿qué es importante y de cara a futuro a la transparencia? Saber con claridad cómo se está, por qué se está haciendo, pero también empezar por saber si el negocio es rentable y no irle a cargar más gastos de los que produce, manejarlo con mucha prudencia y ojalá tratar de separar las dos cosas, así se tengan unos beneficios, así se pierdan unos beneficios tributarios. Alguna vez escuché a un abogado tributarista que al final se vuelven en unos modelos eficaces de cara a pagar menos tributos, pero riesgosos e inefectivos en la sostenibilidad del negocio al futuro, porque uno asume que siempre la empresa va a estar para pagarle una serie de gastos y a veces no tiene el control. Cuando va a ver, deja la empresa sin caja y teniendo mercado, teniendo una oferta de valor atractiva, termina generando unos riesgos porque pues las empresas se quiebran porque no tienen caja, no puede pagar la nómina o empiezan a pagar mal a los proveedores, etcétera, etcétera. De hecho, le voy a poner un ejemplo. Hoy Supermercado La 14 en Cali tiene unos problemas de gobernabilidad porque de la compañía decidieron sacar unos dineros que no eran del objeto social del negocio para dedicarlos a un objeto diferente, no para gastos personales, sino para inversiones inmobiliarias que no dieron los réditos esperados y eso afectó el negocio que hoy está en un proceso de recuperación afortunadamente, pero que lo puso a tambalear muy fuerte. Espero, John, que esto te haya contestado. ¿Alguien más? No había preguntas. Pues agradecer la participación de los que estamos el día de hoy en esta charla muy buena para ponerla en práctica y tener en cuenta todos los tipsitos que el doctor nos dejó el día de hoy. Muchísimas gracias. Bueno, a ustedes que estén muy bien.